El día de nuestro Rey, de Jesucristo, nuestro Señor. Aquel que fue por nosotros a la cruz, aquel que derramó su sangre hasta la última gota por ti y por mí. Aquel que pagó por nuestros pecados y que murió, porque ese era el precio que debía pagar por nosotros, su muerte. Pero la muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo tener victoria sobre él porque él fue sin pecado. Y porque su trabajo, su propósito era precisamente dar su vida por ti y por mí para que pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna. Pero la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. El diablo se quedó con un palmo de narices porque no pudo hacer nada para retener a Jesús en el infierno. Él bajó al infierno y le arrebató al diablo y a la muerte la potestad que tenían sobre nosotros. Y a partir de ese momento resucitó y vive por los siglos y hasta los siglos, porque Él es Dios. Amén. Apláudele nuevamente al Señor. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Hoy es un día de fiesta. Definitivamente, no sé tú, pero yo me gocé en la alabanza. Porque si de ordinario nos gozamos en la alabanza, con más razón el día de hoy. Porque el día de hoy estamos celebrando el evento más grande de todo, de toda la creación, el evento más grande de todo cuanto ha sucedido y sucederá, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó para que tú y yo pudiésemos tener seguridad y esperanza en la vida eterna. Amén, muy bien. Pues miren, hoy estamos de fiesta, nuevamente se los digo. Por eso venimos vestidos de fiesta, porque venimos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo. De manera que tú no te preocupes si cantas bonito o cantas feo. Yo sé que muchos de ustedes dirán, qué feo canta el pastor, pero no importa, yo le estoy cantando a mi Rey. Y así debe ser contigo también, cántale a tu Rey, que se te haga la garganta nudo de la emoción de estar cantándole a Él, para que ese canto suba como olor fragante hasta su presencia. Y bueno, pues hoy es domingo de resurrección. Toda esta semana, desde el domingo pasado, yo les he invitado, porque así me lo ha marcado el Señor, a que fuese un tiempo de reflexión. Yo sé que el mundo dedica esta semana a conmemorar los últimos días de Jesucristo, pero tú y yo sabemos que a Jesucristo se le conmemora y se le celebra todos los días. Que su obra en la cruz para nosotros no pasa un día al año, para nosotros sucede todos los días de nuestras vidas, porque gracias a esa obra, tú y yo, cada vez que nos volvemos a equivocar, podemos acercarnos a Él, a su trono, al trono de gracia, y recibir ese perdón de pecados, y recibir esa bendición de parte suya, y cada día estarla renovando. A veces se nos olvida que esto es todos los días porque así nos habían enseñado, pero tú y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo no vive solamente en la Semana Santa. Él vive por siempre y para siempre. Amén. Amén, muy bien. Pues obviamente, hoy vamos a hablar de la resurrección, ¿verdad? Yo sé que tú dirás, bueno, no le dio otro tema el Señor al pastor. Pues mi hermano, es que yo estoy igual que tú, estoy emocionado de estar celebrando este día. Vamos a ir a Isaías 12, versículos del 4 a 6. En lo que tú lo buscas, voy a hacer una oración. Señor, te entregamos este tiempo, Padre, y te pido que la palabra que hoy sea declarada en este púlpito, Señor, sea palabra que toque los corazones de tus hijos, que transforme vidas, que mueva conciencias, Señor, y sobre todo, Señor, que sea una palabra que nos permita y nos prepare para amarte todos los días de nuestras vidas.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ser tus hijos y de alabarte con libertad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya tenemos Isaías 12. 12, a ver si. Isaías 12, del 4 al 6. Los puse a buscarlo y yo no lo busqué, ¿verdad? Pero bueno. Isaías 12, 4 y 6, del 4 al 6. Dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Esta es una profecía de Isaías, pero pues esto aplica perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que iniciamos cantando con júbilo, cantos de alabanza, aclamando su nombre. Y es importante que tú y yo seamos capaces de, como dice la palabra, de hacer célebres sus obras. ¿Qué significa esto? No se trata que te aprendas la Biblia de memoria. No se trata de que seas un erudito en la palabra. Se trata de que lo que Jesús ha hecho en tu vida, tú lo hagas público a todo mundo. Que todo mundo se entere de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Que sea célebre, es decir, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado en ti por medio de lo que tú hablas, de lo que Él ha hecho. Y eso, mi hermano, es una tarea que a todos nos toca, que a todos nos corresponde, porque si estamos aquí es porque Jesús ha hecho algo en nuestras vidas. Jesús ha llegado a nosotros y ha transformado y ha hecho cosas para nosotros imposibles, pero que con su presencia Él ha conseguido que nuestras vidas realmente tengan un giro y que sean cambiadas de una manera impresionante. Y cuando reconocemos esto, es necesario engrandecer el nombre de Jesucristo, levantarlo por sobre todo y decir, gracias a mi Señor Jesucristo, hoy vivo de esta manera. Amén. Y dice también que Él ha hecho cosas magníficas y esto debe ser sabido y conocido por todo mundo. Mi hermano, a veces, bueno, yo que estoy de aquí y veo la parte de atrás o el frente de la iglesia, veo la gente que pasa. Y mucha gente de repente se queda allí detenida escuchando o queriendo ver qué estarán haciendo estos locos allá adentro. ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué cantan? ¿Por qué los veo que se levantan y saltan y todo eso, ¿no? Pero si esa gente supiera lo que el Señor ha hecho por nosotros, también estarían aquí adentro, ¿verdad? Y dice que en medio de todo su pueblo, en medio dice, regocíjate y canta, moradora de Sión. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y Jesucristo debe ser así en medio de nosotros, grande, altísimo, altísimo, porque esa es su persona, ese es Él. Y así debe de manifestarse en nuestras vidas. Y yo sé que hoy, quizás me estás viendo y dices, el pastor viene muy acelerado hoy, como que viene muy gustoso. Claro que sí vengo gustoso, por supuesto que sí. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 20. En lo que tú llegas, obviamente Juan 20 nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Y quiero que lo leamos porque es importante que tú te identifiques con el Evangelio y con los personajes que menciona aquí en el Evangelio. Jesús ya había sido sentenciado, ya había sido castigado, ya había sido crucificado, ya había sido muerto, incluso había sido puesto en una tumba.
Y dice la palabra que, ya lo tienen, Juan 20 desde el versículo 1 dice, el primer día de la semana, o sea, un domingo como hoy, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Fíjense bien qué importante es esto. Nosotros hemos escuchado y sabemos, porque en los otros evangelios se menciona que hubo un temblor y la piedra fue quitada. Y muchas veces nosotros hemos pensado, porque sí lo hemos pensado, o lo pensábamos así, que la piedra se movió para que Cristo saliera. Pero te quiero decir una cosa, la piedra no se movió para que Cristo resucitara. Cristo ya había resucitado. Él ya estaba resucitado. La piedra se movió para que la gente de fuera pudiera ver que dentro de la tumba no estaba Él. La piedra se movió para que, así como el día de hoy tú estás pensando, la piedra se movió y Jesús salió, bueno, así como se ve la imagen que tenemos acá atrás, que Jesús iba saliendo. Pero en verdad, mi hermano, para Dios no hay imposibles. Dios resucitó a Jesucristo sin necesidad de mover la piedra. Pero era necesario que se moviera para que todos los que estaban afuera, incluyendo la guardia, los soldados y las personas que estaban allí cuidando el sepulcro, se dieran cuenta que al moverse la piedra, Jesús ya no estaba dentro de la tumba. Y así debe ser con nosotros, mi hermano. Nosotros hemos visto muchas veces moverse esa piedra, pero a veces como al discípulo, llegamos y nos damos cuenta, pero nos da miedo entrar. Nos da miedo entrar. Y yo me imagino esto, imagínense ustedes, Pedro había negado una noche antes a Jesucristo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Cuando él dijo que iba a ir a la muerte y que todos lo iban a negar y se iban a dispersar, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, todos estos quizás, pero yo, no, mi amado Señor, yo por ti daría la vida. ¿Verdad? No sé si alguna vez te ha pasado así a ti, que tú estás conociendo al Señor y dices, wow, Señor, por ti lo doy todo, lo que tú me pidas, Señor. Lo que yo te pida. Me imagino que Jesús dice eso, ¿verdad? Lo que yo te pida. Sí, Señor, lo que tú me pidas, pídeme y te lo doy. Renuncia a tu vida. Bueno, vámonos despacio, Señor, sí, porque como que está muy fuerte el brinco, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos resistimos a ver la realidad. Imagínate a Pedro cuando le dijeron el Señor no está en la tumba. ¿Qué fue lo que quiso hacer? Ir a cerciorarse de que efectivamente el Señor no estaba en la tumba. Porque tú piensas que esa noche y ese sábado que estuvo él meditando, ¿no pensó en lo que había hecho? ¿En que lo había negado? Y quizás pensaba, ¿y qué tal que de veras sí es el Mesías? ¿Qué tal que de veras resucita como dijo? ¿Qué tal que de veras no está? Cuando llega y ve la tumba vacía, ¿tú qué crees que sintió? Un balde de agua fría sobre su ser,
diciendo, y yo lo negué. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, no cómo te sentirías, ¿cómo te has sentido cuando le fallas al Señor? ¿Cómo te has sentido? ¿Sientes que eres peor que una cucaracha? Y te quedas pensando, yo lo negué. Me preguntaron si yo iba a la iglesia aquí que está en la esquina y dije, no, nomás paso a veces. Me preguntaron si yo iba a las reuniones y yo dije, no, yo voy porque me invitan, pero no creas que tengo muchas ganas de ir. ¿Cuántas veces lo negamos en nuestra vida, mi hermano? Cuando Pedro se dio cuenta que Jesús no estaba allí, imagínate, yo venía pensando qué expresión mencionar aquí y me acordé que cuando éramos niños, yo creo que la mayoría sí recuerdan esa época, comprábamos unos cuentitos, unas revistas y cuando algo era así muy sorprendente decía la revista Recórcholis, ¿sí? Así pensé yo, dije, Recórcholis, esto es extraordinario, o sea, no entiendo qué está pasando, pero es una sorpresa tremenda. Entonces imagínate a Pedro cuando vio y dijo, y yo lo negué. Y no solo lo negué, sino que yo le dije que nunca lo iba a negar, que iba a dar mi vida por él. Yo me imagino, porque aquí dice que después los discípulos regresaron con los suyos. Yo me imagino que en el camino Pedro iba pensando, ¿qué va a pasar? Si me lo encuentro, me va a reclamar. Me va a decir, Pedrito, ¿no que no me ibas a negar? Pedrito, ¿no que ibas a dar tu vida por mí? Todo eso me imagino que Pedro lo pensaba, porque tú y yo lo pensamos muchas veces, ¿verdad? Si el Señor viniera a mí en este momento, ¿qué me diría? Óscar, ¿qué no quedamos en que ibas a hacer esto? Porque eso es lo lógico, como personas pensamos así. Y nos imaginamos que Jesús va a venir a reclamarnos, ¿por qué no viniste el miércoles al servicio? ¿Por qué no viniste a la reunión de oración? Es más, ¿por qué no viniste el domingo pasado? Uno se imagina que el Señor, si se lo encontrara en el camino, le va a reclamar, ¿verdad? Y vamos pensando y meditando en lo cucarachas que somos. Lo que no servimos para nada. Que después de haber conocido la gloria del Señor, no hemos tenido el valor de sostenernos en lo que dijimos. Y esto es algo muy normal, ¿por qué? Porque ciertamente el enemigo, que conoce perfectamente nuestras debilidades y nuestros pecados, se encarga de estarnos recalcando eso. ¿No que muy cristianito? ¿No que sí creías en Jesús? ¿Ya te diste cuenta que tú no eres para estar metido allí? Tú no sirves para eso. Tú eres de los de acá. Tú naciste para estar acá. A esos déjalos, esos no tienen nada que hacer. Tú eres una persona ocupada. Tú tienes trabajo, tú tienes familia, tú tienes negocio, tú tienes muchas cosas que hacer. Ellos porque no tienen nada más que hacer. No sé, me han platicado que en otras congregaciones pasa esto. Yo sé que aquí no, pero bueno, se los tengo que decir porque el Señor me dijo, díselos. Pero yo sé que no es para los que estamos aquí. Y enseguida, más adelante, mejor dicho, allí mismo en el capítulo 20, pero en el versículo 19, dice la palabra que Jesús se apareció a sus discípulos, a algunos de sus discípulos. Y cuando Él llegó, dice en el 19 vamos a ver, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes, paz a vosotros. La expresión en hebreo es Shalom Alechem, que significa una paz plena, una paz completa. Es un saludo de paz
pero no nada más es como nosotros nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Buenos días. O sea, es un saludo que sale del corazón. Shalom Alejem. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Jesús llegó y no les preguntó a ninguno de ellos, oye, ¿dónde estabas tú cuando me estaban crucificando? No te vi. Oye, cuando me estaban azotando, bueno, sí vi a Pedro que por allá andaba escondidito, pero a los demás no los vi. Jesús no les reclamó nada, ¿estás de acuerdo? Jesús llegó y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Él había prometido dejar el Espíritu Santo y dijo, recíbanlo. Es decir, empezó a dar el Espíritu Santo a sus discípulos. Pero por allí dice también, voy a parafrasear para no leerlo completo todo, si no nos alcanza el tiempo. Dice que Tomás, cuando le platicaron, dijo, no, yo no creo, hasta que yo meta mis dedos en las llagas de sus manos y en su costado, hasta entonces voy a creer. Y cuando Jesús se le presentó, también le dijo, a ver, Tomasito, ven para acá. Oscarito, ven, mijo. Tú dijiste que solamente si veías ibas a creer, ¿verdad? Tú dijiste que solamente hasta que metieras tus dedos en mis llagas ibas a creer. O sea, porque te dijeron que yo había resucitado y tú dijiste, no puede ser. No puede ser, o sea, no. Hasta que yo lo vea. ¿Y qué le dijo el Señor? Aquí está, mete tus dedos en mis llagas. Mete tu mano en mi costado. Pero dice que Tomás se avergonzó. Y Jesús le dijo, dichosos aquellos que creen sin ver. Porque nosotros muchas veces estamos sujetos a eso. O sea, yo voy a creer, pero hasta que a mí me conste. ¿Sí? Porque yo sé, a mí me dijeron que habían orado por una persona y sanó, pero yo no lo vi, a mí nada más me lo platicaron. Entonces dice, no, hasta que yo vea, hasta entonces. Y quién sabe, porque luego los pastores son bien tramposos. Luego los pastores tienen sus paleros ahí, que oran por ellos y se caen y que entran en muletas y salen caminando. Son paleros. Y el Señor dice, ¿quieres ver? Aquí estoy, mijo. Porque cuando tú y yo llegamos aquí, el Señor nos abrazó y nos tocó. Y el Señor nos hizo sentir su presencia y nos hizo saber que era Él, que no era el pastor el que estaba orando por ti, que era Él quien te estaba recibiendo en sus brazos. Y simplemente te dijo, ven, abrázame, tócame, déjame abrazarte para que sepas que soy yo quien te está hablando. Pero bueno, siguió, porque el Señor no se quedó allí. Dice después que Él va a buscar a sus discípulos, a Pedro, a quién más, a Natanael y a los hijos de Zebedeo. Pero fíjense qué importante es esto. Hablábamos de un Pedro que entró a la tumba, vio que no estaba el Señor, se salió y se fue. Uno se podría esperar que Pedro iba a salir de allí diciéndole a todo mundo que Jesús había resucitado. Pero sí saben qué hizo Pedro, ¿verdad? Se regresó a hacer lo que hacía antes de andar con el Señor. Se regresó a pescar. Se regresó a su actividad del mundo porque sintió que ese camino, que ese ministerio no era para él. Porque había traicionado al Maestro, lo había negado y no tuvo el valor de hablarle a la gente de que Jesús había resucitado, porque quizás todavía lo dudaba. Quizás, no sé qué pasaría por la cabeza de Pedro, pero quizás todavía estaba, ¿será cierto? ¿No será que de veras se llevaron el cuerpo?
No sé qué pasaría por la cabeza de Pedro, pero lo que sucedió fue que él se regresó a pescar. Tú y yo, cuando hemos estado en esa misma situación de haber negado al Señor, de haber estado fuera del camino, de haber renegado de Él, o de haberlo, digamos, menospreciado, sentimos que este llamado no es para nosotros. ¿Y qué hacemos? Nos regresamos al mundo, a hacer lo que sabemos hacer. Pedro era pescador, pero tú y yo quizás somos comerciantes, quizás somos arquitectos o albañiles o electricistas o pintores o carpinteros o qué sé yo. Pero hay algo que tú haces para trabajar y dices, pues ni modo, mejor ya me dedico a lo mío y me dejo de cosas, ¿verdad? Porque este trabajo ya lo conozco y de aquí puedo salir. Pero lo otro ya me di cuenta que yo no sirvo para eso. Yo te he platicado muchas veces que cuando yo llegué a los pies del Señor, yo le decía, ¿para qué me quieres a mí? Yo no sirvo para eso. Yo nunca, yo era de la otra iglesia, pero era social. Yo nada más iba a bautizos, primeras comuniones, bodas, 15 años. Era cuando yo me aparecía en el templo. Fuera de allí, olvídense. Pero yo decía, ¿para qué me quieres a mí, Señor, si yo ni siquiera para eso sirvo? Pero el Señor sabe perfectamente cuál es el ministerio y para qué te ha escogido. Y con Pedro hizo lo mismo. ¿Qué hizo el Señor? Fue a buscarlo. ¿A dónde? A donde estaba pescando. Si ya al principio había ido a buscarlo para llamarlo como discípulo, pues el Señor, yo me imagino que pensó, pues voy otra vez por Pedrito, porque este muchachito burro ya no volvió. Voy y lo busco. Y fue y lo encontró pescando. Pero fíjate bien, dice en el capítulo 21, allí mismo en Juan, 21:1. ¿Ya lo tienen? Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, que ya lo había visto, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Fíjense bien, Pedro y los demás discípulos habían regresado a lo que sabían hacer. Porque podemos pensar que es lógico. Si tu maestro fue aprendido, fue muerto y fue sepultado, y luego ya no encuentras el cuerpo, dices tú, pues no, aquí se acabó todo. Pero dice la palabra que ellos habían pescado toda la noche y no habían sacado nada. ¿Por qué no habían sacado nada si en todos los mares hay peces? Cuando menos un charalito, ¿no? Algo que se le pegara ya a la red. O sea, algo. Yo aviento una atarraya y aunque sea renacuajos recoge, pero algo trae. Y esto dice la palabra que no traían nada. Pero luego llega el Señor
y les dice, tiren la red a la derecha. Y dice que recogen una pesca tremenda. Más adelante se menciona que fueron 153 peces. Y me imagino que grandotes, así como, bueno, unos pescadotes así, tremendos. Pero ¿por qué no pescaron nada? Porque el Señor les estaba diciendo, si vuelves a donde eras, no vas a tener nada. El mundo ya no tiene nada que ofrecerte. Lo que tenía, ya lo viviste, ya lo conociste y ya viste que no sirve para nada. Pero si tú insistes en seguir aventando la red para ver qué pescas, pues ahí síguele, mijo, porque vas a estarla sacando con nada. No sé si a ti te pasó, a mí me pasó. Cuando yo conocí del Señor, yo tenía 6 meses sin trabajo, y cuando lo conocí, dije yo, wow, ahora sí vienen las vacas gordas. No, mi hermano, 6 meses más sin trabajo. Duré casi 1 año sin poder trabajar en un trabajo formal. Casi 1 año donde tú sabes que cuando estás en esa situación, es muy común que no quieras llegar ni a tu casa, porque no conseguiste nada. Estuviste todo el día de arriba para abajo y no conseguiste nada. Yo renegaba y decía, Señor, pero si yo no estoy pidiendo que nadie me regale, yo lo que quiero es trabajar. Yo sé trabajar, soy buen vendedor, soy arquitecto, Señor, ¿ya se te olvidó que soy arquitecto? Por favor, aunque sea un aljibito, algo, una bardita para poder tener algo para trabajar. Pero el Señor me decía, mijo, tú ya no vas a volver allí, porque de allí no vas a recoger nada. Pero en cuanto el Señor le dijo, tira la red a la derecha, y fíjate, acuérdate que en la palabra de Dios no hay una sola palabra que esté puesta porque sí. ¿Cómo dice el Señor? Dice que con la diestra de su justicia, es decir, siempre habla de su mano derecha, y la mano derecha del Padre es Jesús. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, tira la red a la derecha, le está diciendo, tírala como yo te estoy indicando, no como tú quieres. Tú eres el máster de la pesca, pero ¿sabes qué, mijito? Ni charales te voy a dar. Tus habilidades, tu genio, tus conocimientos no me sirven de nada. Tú tienes que hacer lo que yo te diga y como yo te diga. Y dice que sacaron 153 peces. Yo sé que tú también te has preguntado algunas veces, ¿por qué aquí habla de una cantidad? ¿Por qué dice 153? Y igual que tú me puse a estudiar mucho, me puse a ver. Y me di cuenta que pueden ser muchas cosas y pueden no ser nada. Puede ser simplemente que el Señor mencionan el número de peces para que tú te des una idea de que de no haber habido nada, ahora ya no podían con las redes. Pero no solamente eso, dice que las redes no se rompieron a pesar de que era tanto. Es decir, aquello superaba la capacidad de ellos, del barco y de las redes, y aún así no se rompieron. También investigué que 153 en la Kabbalah es la suma de los valores de las letras de Ani Adonai, es decir, yo soy Dios. En hebreo cada letra tiene un valor numérico y suman 153. Pero no te metas en conjeturas. No te metas en conjeturas. De lo que se trata es de que entiendas que si el Señor te está diciendo cómo lo hagas y tú lo haces, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar porque lo que tú crees, bueno, tu billetera va a ser pequeñita para todo lo que va a entrar allí. No te la vas a acabar. Pero tienes que hacer lo que hizo Pedro cuando le dijo Juan, oye, es el Señor. ¿Qué dice que hizo Pedro? Se vistió y se aventó al agua. Como que está raro, ¿no? Dices tú, pues si se va a echar al agua, ¿para qué se viste? Bueno, te voy a decir para qué. Cuando andaban pescando, andaban quizás con un taparrabos o
porque andan cómodos y se meten al mar y sacan las redes y las desatoran y lo que tú quieras. Pero cuando le dijeron, es el Señor, quizás su corazón dijo, déjame vestirme digno para Él, porque así como ando, no soy digno de acercarme a Él. Y se puso ese vestido y se lanzó al mar y nadó hasta llegar hasta la orilla. Y entonces, cuando ya estuvieron en la orilla, dice que Jesús tenía ya preparado un pescadote así, un zarandeado, grandote así, bonito, y unos garrafonzotes de agua fresca como los que tenemos aquí, así. Y dijo, no hay que comer, ¿verdad? Ustedes no traían nada. Yo aquí les tengo el alimento, mis hijos. Él ya había preparado la comida, Él ya había preparado el banquete. Recuerda que cada cosa que leemos en la Biblia tiene un sentido. Jesús ya había preparado el banquete para sus discípulos, así como días antes había preparado la cena para ellos. Jesús prepara todo antes de llamarte a que vengas a la mesa. Y dice entonces que comieron y estuvieron muy felices y estuvieron allí y todo tranquilo, todo muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que Pedrito, nuevamente Pedro, no sé tú, pero yo me identifico mucho con Pedro, ¿eh? A cada rato la regaba ese Pedro, a cada rato se equivocaba, se sentía muy salsa, como decimos, pero no la hacía. Y bueno, hasta que el Señor se acerca a Pedro, y esto, yo sé que te va a calar porque a Pedro le caló también. En el versículo 15, 21-15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pero fíjate bien cómo le dijo, Simón, hijo de Jonás. O sea, no vayas a creer que le hablo a otro Pedro, ¿sí? Óscar, hijo de Óscar. Te estoy hablando a ti, no es a otro, ni al que está al lado, ni al que está junto a ti. Te estoy hablando a ti. Ponle tu nombre, como te llames. Juan, Ricardo, Jesús, Yair. Ponle tu nombre. Yair, ¿me amas más que estos? En griego, que es como se escribieron los evangelios originalmente, hay muchos verbos que se usan para amar. Y hay diferentes tipos de amor. Hay un amor que es entre amigos, que se llama filos. Hay uno que es entre hermanos y familia, que es frater, el amor fraterno. Y hay un amor que es supremo, que es el amor agape, que es el amor de Dios hacia nosotros. Y Jesús le pregunta en griego, o al menos así está escrito en griego, y le dice, Pedro, o Juan, o tú, Saúl, Rigoberto, ¿cómo te llames? ¿En verdad me agapeas más que todos estos? Imagínate, Pedro lo había negado, Pedro había huido, Pedro se había escondido de su presencia. ¿Cómo le podía contestar que sí? Si el Señor te preguntara en este momento, Óscar, ¿me agapeas? Yo siento que se nos caería la sangre hasta los pies. ¿Qué le contesto si no es cierto? ¿Verdad? ¿Te imaginas qué tremendo? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Es decir, Señor, tú sabes que yo te frater, o sea, te amo como amigo. Pero Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez volvió a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Ay, Señor. Señor, tú sabes que te fileo.
te amo como amigo. ¿Y qué le dice? Pastorea mis ovejas. Pero hubo una tercera vez, imagínate, 3 veces Jesús preguntándote a ti lo mismo. Oscarito, ¿en verdad me amas? ¿De verdad me amas? Y esa tercera vez dice que Pedro ya no supo qué responderle y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, o sea, no te puedo engañar, Señor. Tú sabes lo que pasó, tú sabes que te negué, tú sabes que huí, tú sabes que me escondí, tú sabes que renegué, tú sabes que fui a la tumba y no te vi y tuve miedo y dudas y me vine a pescar. Tú sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Y le dice, apacienta mis ovejas. De cierto, dice Jesús, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Cuando tenemos juventud, cuando tenemos fuerzas, cuando nos sentimos capaces y suficientes todavía, sentimos que podemos ir y hacer lo que queramos. Hay fuerza. Yo cuando conocí al Señor todavía me sentía muy fuerte y decía, es que yo puedo trabajar muchos años todavía. Yo quiero trabajar. Yo quiero hacer nuevamente, porque muchas veces el pensamiento es, pues si ya pude hacerlo antes, ¿por qué no puedo hacerlo otra vez? Si ya tuve, si ya pude comprar casa, auto, cualquier cosa, pues ¿por qué no? Yo sé cómo hacerlo. Pero esas fuerzas, no únicamente en lo físico, sino en lo espiritual y emocional, llega un día en que se terminan y tú ya no vas a poder ir a donde tú quieras. Vas a ir a donde te lleven. Y qué mejor que quien te lleve sea Jesús. Qué mejor que quien te dirija sea Él. Qué mejor que quien te dé instrucciones sea Él. Si tú decides que así sea, entonces va a suceder lo que sucedió en la barca. Tira la red a la derecha, muévele para acá. A nosotros nos dijo, váyanse a Tonalá, vámonos. Nosotros no vivíamos acá. Pero cuando el Señor te dice, muévete, haz, como yo te digo, lo único que te puedo decir es que tu éxito está garantizado. Y no me refiero al éxito del mundo, sino al éxito en la obra y en el propósito del Señor. Está garantizado, porque cuando tú renuncias a tus fuerzas y renuncias a tu sapiencia y a tus conocimientos y a lo que tú has hecho en toda tu vida, cuando tú renuncias a eso y aceptas dejarte dirigir por Jesús, tu éxito está garantizado. Tu lugar en el cielo, en la gloria con el Señor, está asegurado. Acuérdate que el Señor les decía, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Yo me voy a ir, ¿a qué? A prepararles para ustedes. Entonces, ¿está asegurado? Claro que sí, porque Jesús es fiel y Jesús no miente. Si no hubiera dicho, ¿sabes qué, Oscarín? Pues sí hay muchas casas, pero yo no he visto ninguna donde ponerte a ti, ¿verdad? Pero el Señor tiene lugar para todos y cada uno de nosotros. Amén. Ok, entonces, ciertamente, el Señor, como les decía hace unos minutos, prepara la comida y prepara el alimento para sus amigos, para sus hijos. Ya lo habíamos visto el miércoles también, cómo Jesús preparó la cena para sus discípulos y en qué consistía esa cena y por qué se cenaba. Lo vimos, lo entendimos el miércoles. Hoy vamos a celebrar nuevamente la cena del Señor, porque un día como hoy, un día de fiesta, un día de júbilo, no puede pasar como un día cualquiera.
De manera que te voy a pedir que tomes los elementos de la Santa Cena, porque así como Jesús tuvo preparado para sus discípulos ese pescado ya preparado ahí, bien sazonado, así también Jesús ha venido preparando este tiempo para nosotros. ¿A quiénes invitaba o a quiénes invitó Jesús a compartir el pan y a compartir la Santa Cena? A sus amigos, a sus discípulos. Si el Señor te está invitando en este momento, es porque quiere ser tu amigo y quiere que tú te sientas amigo suyo. Quiere que entre tú y Él exista ese amor filos, el amor de amigos. Porque los amigos se saben sus cosas, se aceptan como son, quizás no estén de acuerdo contigo en todo, pero no te abandonan. Un amigo, porque yo tengo muchos amigos, gracias a Dios, un amigo puedes dejar de verlo mucho tiempo, pero el día que lo ves, lo abrazas y te da gusto verlo. El día que andas por allí, no sé, necesitado y te hacen falta 50 o 100 pesos porque no traes para el camión y te acuerdas que tu amigo vive a unas cuadras de allí, vas y lo buscas porque tú sabes que él, si tiene, te va a resolver el problema. Jesús quiere que tú seas su amigo. Jesús quiere que tú te acerques a Él. Jesús quiere que vengas a la mesa con Él. Y fíjate bien, en la última cena o en la cena del Señor, en esa cena estaba también, ¿recuerdas? Judas. ¿Sí recuerdas que estaba él, verdad? Jesús sabía que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar, sí, ¿verdad? Y sin embargo, Judas cenó allí. Y no solamente cenó, recuerden que cuando preguntó el discípulo amado, ¿y quién es el que te va a entregar, Señor? Aquel que meta su pan en mi plato. O sea, tener la confianza de meter tu pan en el plato del maestro, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? O es mucho atrevimiento o es mucha confianza. Y Jesús lo permitió. Entonces, no te sientas tú que en un momento dado eres indigno de participar en esta cena, porque no es el pastor el que te está invitando. Es Jesús quien ya preparó esta cena para que la compartas con Él. No hagas lo que Judas. No hagas lo que Judas, que una vez que participó en la cena todavía fue y lo traicionó, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro tema. Tienes que entender que Jesús te quiere a su lado como amigo, como discípulo, como parte de su familia, que Él te trajo a este lugar y Él preparó todo para este momento. Y dice la palabra que Jesús, antes de ser entregado y de ir a su martirio, celebró la cena con sus discípulos y les dijo, una vez que dio gracias al Padre, dice la palabra que partió el pan y les dijo, tomen y coman este pan, que es mi cuerpo, que por ustedes es partido, y hagan esto en memoria de mí. ¿Puedes comerlo? Partir el pan en memoria de Cristo significa que estamos entendiendo que ese cuerpo que fue partido por nosotros, que fue molido por nosotros, por paga de nuestros pecados, Jesús lo está entregando, porque a Jesús no lo mató nadie. Jesús entregó de su propia voluntad, entregó su vida, porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego y la tomo cuando yo quiero. Jesús estaba entregando su vida, entregando su cuerpo, entregando su ser, para que tú y yo pudiésemos recibir perdón de pecados, para que sobre su persona cayera el peso de nuestros pecados y sobre Él fuese hecha la redención, el pago por nosotros. El pan partido es la palabra del Señor, que nosotros también tenemos la obligación y el compromiso de compartirla con todo el mundo.
Jesús nos invita a participar de esta cena. Dice también enseguida que una vez que hubieron cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Puedes beberla? Esta copa representa la sangre de Jesucristo. La sangre que fue derramada hasta la última gota para lavar con ello todos nuestros pecados. Dice la palabra que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras la sangre de los animales cubría los pecados del pueblo, la sangre de Cristo limpia por completo y quita por completo todo el pecado del mundo. Es la sangre del nuevo pacto, porque no hay pacto, ni hay redención de pecados, ni hay remisión de pecados si no es por derramamiento de sangre. Y la sangre del Cordero perfecto, que es Jesucristo, es la sangre que afirma, que da validez y legalidad al nuevo pacto que hace el Padre con nosotros por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesús. Un pacto inquebrantable, un pacto que tiene eco en la eternidad. Dice también que nosotros debemos hacer esto todo el tiempo hasta que Él venga de nuevo. Y nosotros lo hacemos en obediencia a Jesucristo, reconociendo que no somos dignos de participar de su mesa, pero que Él nos da esa libertad y Él nos da ese privilegio de poder participar junto con Él. Señor Jesucristo, en esta hora bendecimos tu nombre, honramos tu memoria, Señor, y reconocemos que tu obra fue perfecta en la cruz, que tu obra fue culminada cuando tú dijiste, antes de exhalar el último aliento, dijiste: consumado es. A esta obra tuya no le sobra ni le falta nada, Señor. Tú la hiciste perfecta. Hoy sabemos, porque somos testigos presenciales, Señor, de que tú fuiste a la cruz, tú moriste, tú fuiste sepultado, pero un día como hoy, tú resucitaste, Señor, para darnos la esperanza, para darnos la seguridad de que en ti hay vida en abundancia y hay vida eterna, Señor. En el nombre de Jesucristo te entregamos nuestras vidas y te pedimos, Padre hermoso, que no nos sueltes de tu mano, que así como enviaste a tu Hijo para venir a nosotros y redimirnos de nuestros pecados, Señor, así nos permitas ver también el día del juicio, Señor, tu gloria, que podamos ser testigos de la venida de Jesús, Señor, cuando venga por su iglesia, esa iglesia que Él mismo ha hecho santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia que hoy estamos aquí declarando que nuestro Señor vive, que nuestro Señor no se quedó clavado en una cruz, que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, al diablo y a toda potestad, y está sentado a la derecha del Padre, gobernando, y vendrá con juicio para todos nosotros y para su iglesia. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puedes aplaudirle al Señor. Vamos a ponernos de pie.